Qué bueno podernos encontrar de nuevo en este tiempo con Dios. Todavía tiene tiempo para que llame a su familia, a sus hijos, a sus amigos y podamos disfrutar esta mesa, sentarnos a la mesa, al banquete que Dios tiene servido para nosotros. De manera que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana a través de esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Se acuerda del primer beso? ¿Cómo olvidarlo? Si nos hace recordar tantas cosas. Fue un beso que quizás, si fue un beso que no fue violentado, o como dicen, un beso robado, sino fue con pleno consentimiento, pues uno quisiera que nunca hubiera terminado ese momento. Es como si hubiéramos ido a la luna, hubiéramos sido transportados. Hoy dicen que sienten mariposas en el estómago, pero fue un beso que incluso cambió nuestras vidas. ¿Y por qué llegó ese momento? Porque anhelábamos con la persona que amamos tener ese momento de tener un beso. Quizás fue a la luz de la luna, quizás fue, en distintos lugares pudo haber sucedido. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque encuentro en la palabra, en el Salmo 85, en el verso 10, dice que hubo una cita, un encuentro entre la misericordia y la verdad. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Está en el Salmo 85, verso 10. ¿Cuándo fue ese encuentro? En que la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Cómo así que se encontraron? Sí. Habían estado distanciadas durante siglos. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el origen de eso? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. La misericordia y la verdad se distanciaron. Y en ese intento de reconciliarlas, de juntarlas, el hombre ha pasado toda su vida y ha inventado las religiones, ha inventado la psicología, ha inventado la filosofía para tratar de encontrar una línea que propicie ese encuentro. Este no fue una cita arreglada como hoy se arreglan las citas por WhatsApp, por internet, por tantas cosas, tantas facilidades que hoy existen. Este fue un encuentro, tampoco fue un encuentro fortuito, casual, no. Estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde se realizó este encuentro? ¿En alguna estrella, en algún planeta lejano de nuestra galaxia? No. Aquí sobre esta faz de la Tierra. Se realizó en un lugar que se llama Jerusalén. Específicamente en un lugar llamado el Monte del Gólgota. Allí se realizó ese encuentro. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué dice la misericordia? Para los judíos, porque la Biblia fue escrita para los judíos y su lenguaje fue escrita en hebreo, que era el hebreo popular, pero en un lenguaje que ellos lo entendían muy bien. A veces como occidentales nos cuesta mucho trabajo desenmarañar el lenguaje y las tradiciones judías. Pero cuando dice la misericordia se refiere a una palabra hebrea que utilizaban ellos, que es el Hesed con H. Y Hesed quiere decir la bondad, el favor de Dios. Pero el favor de Dios para con el hombre estaba distanciado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Entonces se produjo un distanciamiento al punto que no se volvieron a encontrar. Dios les envió profetas,
asesinaron a los profetas, Dios les envió mensajeros, jueces en el Antiguo Testamento, que los hacían volver, pero luego que pasaba la aflicción volvían a su pecado. Entonces se distanció la misericordia y la verdad. La misericordia es eso, el favor, el esed de Dios, la bondad de Dios. Pero la verdad proclamaba algo contundente, que era aterrador. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la verdad de Dios, irrefutable. Pero cuando la misericordia y la verdad se encuentran en el monte del Gólgota, sucede algo inesperado, que es lo que muchas personas, tanto espectadores de esa época como algunos que hoy solamente son espectadores dentro de un edificio que le llaman a eso iglesia, sabiendo que la iglesia somos nosotros. Entonces muchos desconocen la trascendencia y la relevancia de lo que pasó allí, aún yendo a una iglesia, llámese católica, llámese evangélica, llámese cristiana. Porque tratando de reconciliar o de fomentar ese encuentro, se originaron las religiones. ¿Cuántas religiones hay en el planeta? Más de 10.000 religiones, de distinta índole. Y la religión es un esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, mientras que el evangelio es Dios acercándose al hombre. En ese encuentro tan esperado, allí en el monte del Gólgota, entonces dice el verso 10 del capítulo 85, la justicia y la paz se besaron. Era algo imposible de imaginar que eso pudiera pasar. ¿Por qué? Porque la justicia condena, y había una verdad que dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque toda alma que pecare morirá. Y por esa palabra, la justicia tiene que ser efectiva. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Por cuanto todos pecamos, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos delante de Dios, destituidos de la gloria de Dios, separados. Pero en ese encuentro sucedió lo que les estoy narrando, algo inesperado. Se dieron un beso, la justicia y la paz. Por eso les comencé diciendo, ¿se acuerda del primer beso? Que quizás quisimos que nunca se terminara ese instante, a pesar de que lo hemos repetido con la persona que amamos y que quizás fue con ella ese primer beso, pero ese instante fue único. Y por eso es bueno pensar en esto. Allí se besaron la justicia y la paz. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas dice, gracia y paz. Es el saludo del apóstol Pablo a las iglesias. Porque gracia es el favor inmerecido de Dios. Y paz es lo que disfruta el creyente por ese favor inmerecido, no importando quién es, ni lo que era, ni de dónde salió, ni su pasado. Primero es la gracia y luego viene la paz. Pero allí en ese monte, en esa cruz, se encontraron la justicia y la paz. La justicia que condena, la justicia que señala, la justicia que excluye. Allí se encontraron la justicia y la paz se besaron. Y es un beso que en el entorno espiritual quisiéramos que nunca terminara. ¿Qué trae un beso? Cuando dicen los científicos que cuando una persona está enamorada se genera una sustancia en el cerebro que se llama la dopamina, que rinde la voluntad del hombre y le permite ser seducido por otra persona. Por eso es que a veces a un enamorado le dice muchas cosas y no ve las cosas como son. Otros la ven, pero él no. Pero aquí no se ha producido ninguna sustancia que nos produzca adormecimiento. Aquí lo que hizo fue que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. E hizo que nos enamoráramos de este encuentro,
de ese beso apasionado, porque fue un beso apasionado. ¿Por qué el Evangelio es eso? Una seducción y no una religión. ¿Por qué el Evangelio es, no son normas, no hagas, no toques, no comas, no hables? Ese no es el Evangelio. ¿Sabe cómo lo expresa Jeremías? De una forma maravillosa. En el capítulo 20, del verso 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué es la seducción? El despliegue de una serie de, como hace las aves, ¿no? Que hacen un canto, luego una marcha, luego muestran sus alas para impresionar a la hembra. Ese es todo un juego de seducción. Y fuimos seducidos, dice Jeremías. Fuiste más fuerte que yo. Fue irresistible no resistirnos a eso. Fue imposible resistirnos. Porque ¿qué hace Dios? Nos atrae con cuerda de amor. Usted que me está escuchando allá, que cree que Dios no lo ama, que cree que Dios ya no lo tiene en cuenta, que cree que Dios se olvidó de usted, quizás se apartó de los caminos de Dios. Le invito para que se deje seducir otra vez. Permita que ese juego de la seducción de Dios toque su corazón y vuelva otra vez a estar enamorado del Señor. Cuando usted es seducido, ¿cómo vive? Feliz. Tanto que no ve la realidad. Está, como dicen los científicos, rendido por esa sustancia que llaman la dopamina. Pero como les digo, aquí no hay ninguna dopamina de por medio, ni adrenalina, ni esto es un sentido de emoción. Realmente hay una seducción de parte del Dios del cielo. Dice: atráeme con cuerda de amor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Eso es lo que dice el salmista. Hemos sido atraídos con cuerdas de amor, no con juicio, como intentó hacer la religión con los pueblos de América, con una Biblia en la mano y otra espada en la otra mano, cegando la vida de muchos. O como muchos van hoy con el Evangelio: conviértase o si no se va para el infierno. No. El Evangelio es eso, permitir, porque Jeremías dice: fui seducido, o sea, lo permitió. Ahora bien, entendiendo esto, tengo que centrarme en lo que es este Salmo 97 que dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Para las personas que hemos permitido ser seducidos por Él. No que nos hayan lavado el cerebro, como muchos dicen. Ya le lavaron el cerebro, ya lo convirtieron a su religión. Esto no es de cambiar de religión. Esto es de permitirle al Señor enamorarnos, rendirnos, caer rendidos en su voluntad, en sus brazos, que son los mejores. Esa es la invitación que le estoy haciendo. Por eso es esta palabra. Esta palabra es para mí y para usted. Y Él sí que es un experto en seducir. Jeremías dice: fuiste más fuerte que yo. Entonces, cuando sabemos esto, inevitablemente tenemos que estar alegres, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice el Salmo 97, verso 2. Pero en el verso 1 de ese Salmo 97, dice ese mismo Salmo: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Eso produce alegría. Eso debe producir en la alegría en los moradores de la tierra. Pero realmente la gente conoce esa trascendencia de ese encuentro que sucedió en el Monte Calvario. Porque lo que oigo hoy en las noticias en todo el planeta son marchas de personas que piden justicia, enardecidos, y sacan a relucir el vandalismo, la muerte, la violencia en las naciones. Porque esperan un trono o un gobierno que sea justo. Y la pregunta es esta: ¿realmente habrá un gobierno justo sobre la faz de la tierra? ¿Siendo nosotros injustos?
Nunca un gobernante nos apetece, nunca. Ningún gobernante es de nuestro favor. Porque por más que se esfuerce, siempre vamos a encontrar fallas en ese gobierno o en los que le rodean. Pero lo único que es recto y que su gobierno, sus cimientos son justicia y juicio, es el Señor. Su trono no ha sido heredado de reyes anteriores o monarcas anteriores. Su gobierno no es impuesto por un avasallamiento de un pueblo, bajo sangre o bajo bayoneta, como intentan muchos establecer gobiernos anárquicos por medio de la violencia. De lo cual en un tiempo yo creí que eso era lo que había que hacer. De ninguna manera. Cuando usted conoce este encuentro y sabe lo que genera ese beso, ¿qué genera ese beso? Satisfacción, contentamiento, alegría, no amargura. ¿Quién besa y después está amargado? ¿Quién besa y después está iracundo o sale con ganas de matar o de incendiar? Nadie. Y el resultado de ese beso es la justicia. Él es un juez justo, Él es el juez de toda la tierra. Y el deseo que el Señor ha tenido cuando dice, id y predicad este evangelio, y seanme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no fue hacer un prosélito. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos, hipócritas, que hacéis un prosélito y van por todo el mundo y lo hacéis hijos del mismo infierno. El evangelio hoy se ha convertido en eso. Y muchos intentan abrir una iglesia en otra nación solo por una razón, de poner la bandera de su iglesia, pero no la de Cristo. ¿Qué quiso el Señor cuando dijo que fuéramos a otros, que le contáramos a otros pueblos? Eso es lo que dice este salmo. Que fuéramos y anunciáramos a otros esta verdad, para que otros que no tienen esta alegría, para que otros que no tienen esta estabilidad la tengan también. Por eso dice acá, alegraos los justos y alabad la memoria de su santidad. Este es un mensaje para todas las naciones, de todas las latitudes. El domingo pasado hablábamos de eso, de cómo conciliar lo que el Señor hablaba, de no hablar el mismo lenguaje o la misma retórica que habla o la política o el Estado. La iglesia no está llamada para eso. Veíamos tres cosas, que éramos la instrucción, la corrección, la instrucción y paz en medio de la aflicción. Cuando esas tres cosas las hemos aprendido, entonces va a haber paz en medio de la aflicción. Pero ese mensaje no fue solamente el domingo pasado, sigue siendo actual. Esta semana que hemos visto cómo se convulsionan los pueblos en muchas naciones, incendiadas las calles, los bienes públicos, asesinatos en masa. Entonces, inevitablemente tiene uno que pensar que la justicia y el juicio son el cimiento de un trono estable. No que va a ser manoseado o quitado dentro de poco, o se le va a dar golpe de estado o un hecho de facto, no. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que todos los pueblos tengan esta paz, pero los pueblos no tienen esa paz. Viven en angustia, en desesperación, porque no les gusta el político. ¿Sabe cuál es el problema? Somos nosotros, no son los gobernantes. Ningún gobernante nos sirve. Pretendemos justicia, pero nosotros mismos no la cumplimos. Levantamos la voz que queremos justicia, pero no pagamos impuestos. Levantamos la voz para que haya justicia, pero no somos justos. No pagamos el salario adecuado. Robamos al pobre. Pero esto debía de alegrar a toda la tierra. Esto es un mensaje más que nunca actual para todos los habitantes del planeta, a donde usted escuche. Ese salmo comienza diciendo, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas.
Es un motivo de alegrarnos, es un motivo de producir alegría. Ese beso que usted recibió, quizás hace mucho tiempo, cambió su vida como cambió mi vida. Eso es lo que el Señor quiere. Que usted haga constante ese encuentro de la justicia, de la misericordia y la verdad. Y como resultado de eso se produjo un beso seductor. Por eso este mensaje se llama Bésame. Y bajo ese título se han compuesto muchas canciones. Se han escrito poemas. Se han pintado cuadros. Pero para mí, como espero que para usted, espero que sea un deseo permanente, de que Él lo bese. ¿Sabe qué decía o qué dice el Cantar de los Cantares? Oh, si Él me besara con un beso de su boca. Es un anhelo, es un deseo ardiente por ese beso. Y ese debe ser el deseo de la iglesia. Y cuando me refiero a iglesia no me estoy refiriendo a un edificio. La iglesia es usted y soy yo. Porque cuando usted está bajo ese modo beso, hoy le llamamos modo, bajo el modo beso, a usted se le olvidan los problemas, a usted se le olvidan las dificultades, a usted se le olvidan los problemas. A eso es que el Señor quiere llevarnos a través de esta palabra hermosa, de que haga realidad en su vida este encuentro, que se formalizó en un beso. Usted lo puede encontrar en el Salmo 85, en el verso 10. Dice: la verdad, la justicia y la paz se besaron. Hoy puedo tener paz por causa de ese beso. Y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta lo que produce este beso? ¿Se da cuenta la postura que debe tener la iglesia en este tiempo? De pandemia, de dificultad, de agonía, de crisis, de sublevaciones sociales. La respuesta de la iglesia es estar no como en una burbuja, ni ajena a los problemas que estamos viviendo, pero no dejarse cargar o llevar por esos ímpetus violentos que están alrededor nuestro. Siga escuchando este mensaje, que Dios va a seguir hablando a su corazón. Vamos a seguir atentos a lo que Dios quiere que usted y yo escuchemos en esta palabra.